Pues buenas tardes, noches. Sean bienvenidos, hijos del rock and roll. Sean bienvenidos a este humilde acto en el que pretendemos conmemorar fecha arriba, fecha abajo, el día de la Pepa, de la promulgación de la Constitución de 1812 y del Día del Padre. Yo siempre he pensado que sería el padre adoptivo, porque Samos era padre putativo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar tampoco en polémica. Lo que quiero decir es que Juan Pedro y yo vamos a aportar nuestro granito de arena a este gran día por partida doble en cuanto a la Constitución de Cádiz, ¿vale? Y en cuanto al padre adoptivo, putativo o no, de la criatura, que fue don Diego Muñoz Torrero, natural de este pueblo de Cabeza del Buey. Queremos hablarles de uno de los personajes extremeños más ilustres, probablemente junto a San Pedro de Alcántara, junto a Hernán Cortés, junto a Pizarro, Godoy y poco más. Pero es también, además de los más reconocidos, más ilustres y de los más denostados. Casi nadie conoce nada de Muñoz Torrero, un personaje esencial de nuestra historia y justamente olvidado, pero que al contrario que los otros que he mencionado, está enterrado en el pabellón de hombres ilustres. Por algo será. Por algo será. He de confesarles que voy a hacer de telonero, ya lo he dicho antes, en este concierto, y que voy a ser breve. No voy a darle la tabarra con la archisabida biografía de Muñoz Torrero, porque para eso ya está la económica, sino que mi intención es detenerme en un episodio mucho más crucial, en mi entender, a mi juicio, y menos conocido para el estudio, para entender esta figura. Un episodio que marcó toda la trayectoria posterior del personaje y que relegó su legado al ostracismo, hasta que pudo ser felizmente recuperado por un grupo de jóvenes entusiastas de Cabeza del Buey. De esto les hablará Juan Pedro, como ya digo, porque yo voy a centrarme en el tercer entierro de Muñoz Torrero. Tuvo 4. Voy a hablar del tercero y el cuarto, pero fundamentalmente el tercero y la patrimonialización que hizo el Partido Progresista de su figura, ¿vale? Porque de ahí es donde vienen todo. Fíjense que hasta entonces la opinión generalizada entre los historiadores y los juristas era que Muñoz Torrero era el padre, efectivamente, de la Constitución, del constitucionalismo patrio. Él fue quien formuló los principios sobre los que además se asienta nuestra democracia actual. Es famoso su discurso del 24 de septiembre de 1810, que da ante los diputados reunidos en las Cortes Constituyentes, en el Teatro Cómico de la Real Isla de León, donde se encuentran condensados los principios fundamentales del constitucionalismo moderno, que son la soberanía nacional, la división de poderes y la inviolabilidad parlamentaria. Ya justo en aquel momento, en aquel discurso, va a condensar esos 3 principios. La intervención de Muñoz Torrero, plasmada además en el primer decreto emanado de aquellas Cortes Constituyentes, como ya digo, justifica por sí sola toda una vida. O sea, solo con eso ya tendríamos una figura ilustre para toda una vida. Y sin embargo, seguimos sin conocer gran parte de ella, gran parte de la vida de Muñoz Torrero. Permítanme, aunque se trata de una cita literaria y no es estrictamente bibliográfica, pero déjenme leerles un párrafo, el párrafo que le dedicó Benito Pérez Galdós en su 8ª novela de los episodios nacionales, que se llamó Cádiz. Luego la renombraron las Cortes de Cádiz, pero el original es Cádiz. Decía: estas orejas mías oyeron, le hace decir al protagonista, estas orejas mías oyeron el primer discurso que se pronunció en asambleas españolas en el siglo XIX. Aún retumba en mi entendimiento aquel preludio, aquella voz inicial de nuestras glorias parlamentarias, emitida por un clérigo sencillo y apacible, de ánimo sereno, talento claro, continente humilde y simpático. Las palabras se destacaban sobre un silencio religioso, fijándose de tal modo en la mente que parecía esculpirse las palabras. La atención era profunda y jamás voz alguna fue oída con más respeto. El discurso no fue largo, pero sí sentencioso, elocuente y erudito. En un cuarto de hora, Muñoz Torrero había lanzado a la faz de la nación el programa del nuevo gobierno y la esencia de las nuevas ideas. Cuando la última palabra expiró de sus labios y se sentó recibiendo las felicitaciones y los aplausos de las tribunas, el siglo XVIII había concluido. El reloj de la historia señaló con campanada, no por todos oída, su última hora y realizóse en España una de las principales dobleces del tiempo. En efecto, aquel discurso, el discurso inaugural de las Cortes de Cádiz, del 24 de septiembre de 1810, marcó el inicio de un nuevo tiempo en España. Podríamos decir, o lo digo yo, que también, y sin miedo a exagerar, un nuevo tiempo en el mundo, y no exagero, porque tras la Declaración de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nuestra Constitución, la Constitución de Cádiz, fue el ejemplo para todas las naciones de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Galdós logró condensar en muy pocas líneas los principales rasgos de la personalidad de Muñoz Torrero, caracteres que luego una u otra vez se van a encargar de subrayar su biógrafo. La bonhomia natural, que presidía su conducta, y la autoritas, que rodeaba,
que emanaba y rodeaba todas y cada una de sus intervenciones parlamentarias. Entre ellas, como digo, destaca el discurso de sesión de apertura de las Cortes, considerado uno de los hitos del constitucionalismo moderno. Poco más tarde, Galdós incluso iría aún más allá. En El Grande Oriente, que es una otra novela de los episodios nacionales, que trata de los masones, evidentemente, aseguraba que aquella proclama llevaba implícita cierta idea republicana, o sea, la proclama de Muñoz Torrero era una idea republicana sobre la configuración del Estado y que la habría hecho merecedora incluso de mayor consideración. Yo aquí discrepo un poco, a mi juicio es una afirmación que resulta cuanto menos cuestionable, pero sí es entendible en el momento en que fue dicha, que era la restauración borbónica y en la mentalidad de un escritor socialista, republicano socialista, porque como todos ustedes saben, Benito Pérez Galdós fue diputado con la conjunción republicano-socialista de Pablo Iglesias, ¿vale? Porque para Galdós, para entonces y para Galdós, Muñoz Torrero era uno de los suyos. Era un progresista y, en cierta medida, un mártir de la libertad. Esto de mártir de la libertad lo vamos a ver ahora. Era, y fíjense lo que digo, un apóstol del socialismo. Esto era para Galdós. Porque, por sorprendente que pueda parecernos, esa era la idea que se tenía entonces de este cura humilde y sabio. Es una idea que lastrará inevitablemente, como ustedes van a comprender, el estudio de su figura cuando los acontecimientos que se suceden en España pues sitúan en puestos de gobierno a uno de los dos bandos en los que de las dos Españas, de las que habla Machado, o de los unos con H y los otros de los que habla Unamuno, ¿vale? Porque llegados a este punto ustedes se preguntarán como Zabalita cuándo se jodió el Perú. ¿Cuándo pasó Muñoz Torrero de ser una figura reconocida a un proscrito y un apestado? Bueno, pues el Perú comenzó a joderse en 1864. Quiero que se queden con esta fecha. Cuando los progresistas utilizan su figura para sostener la refundación ideológica del partido. Porque todos los partidos, como toda asociación, agrupación o colectividad humana, necesitan fundarse sobre una epopeya o sobre una idea en común que debe tener como protagonista a un héroe, a un líder, a un pensador o a un mártir, que sería este el caso. Y eso mismo vale también para la refundación ideológica, no solo para la fundación de los partidos. Tenemos un ejemplo muy claro en el Partido Socialista, fundado en 1879 y refundado en torno a un líder carismático y refundado 100 años más tarde, precisamente. Mire, esta es la historia del monumento a Pablo Iglesias, que seguro que a todos ustedes sonará. El líder, el apóstol del socialismo, que ya se hablaba entonces, como se le conocía, el apóstol del socialismo español, que se decía entonces, va a resucitar, literalmente, para refundar el partido justo 100 años más tarde de la primera fundación. Es la historia del monumento que le dedicaron al Parque del Oeste, en base a un proyecto de los arquitectos Santiago Esteban de Mora y Luis Quintanilla, en el que destacaba el busto de Pablo Iglesias, realizado por Emiliano Barral, que había sido íntimo amigo de Pablo Iglesias, y además de Antonio Machado. La obra fue inaugurada por Indalecio Prieto el 3 de mayo de 1936 y duró, pues como decía Joaquín Sabina, lo que dura un whisky on the road. Vale, pues o un poco de hielo en un whisky on the road. Duró poco, la verdad, porque cuando las tropas franquistas entran en Madrid, que entran además, toman Madrid por la ciudad universitaria, como todos ustedes saben, y por el Parque del Oeste, pues lo primero que hacen es derribar el monumento y hacerlo añicos, aquello que da unos escombros. Y se deja allí hasta los años 50, en que esos escombros que están allí del monumento van a ser reutilizados para levantar el muro del Parque del Retiro de la calle Meléndez Pelayo, la que da para Atocha. Están allí los obreros llevándose los ripios cuando un día José Padral, que es delineante del Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento, observa desde su despacho en el Parque del Retiro cómo unos obreros destrozan a martillazo una figura de piedra. Era una enorme cabeza a la que le faltaba ya la nariz y estaba machacada sin piedad. Pero Padral, que era militante socialista en la clandestinidad, reconoce inmediatamente el busto desfigurado del apóstol. Se acerca para detener el estropicio y consigue sobornar a uno de los obreros para que le ayude a enterrar la cabeza, ¿de acuerdo? Y dejarla en un lugar seguro. De este modo, la cabeza se mantuvo oculta hasta la muerte de Franco, en el que la familia Padral se pone en contacto con Alfonso Guerra para entregarle el croquis en el que la habían dejado como lugar exacto en el Parque del Retiro donde estaba la cabeza. Guerra solicita permiso al ayuntamiento y la mañana del 7 de febrero de 1979, es decir, justo 100 años más tarde de la fundación del Partido Socialista, el apóstol resucita entre los muertos, ¿vale? En la fotografía
que tienen ahí, la de la derecha está la familia Padral con Alfonso Guerra y Ramón Rubial. En la otra se puede ver a Javier Solana, bueno, aparte de Guerra, Rubial, Javier Solana, Enrique Mújica, y el del flequillo que asoma por encima yo creo que es Enrique Barón, me parece. O puede ser Enrique Barón, por ahí anda. La aparición del busto fue más allá del mero hecho simbólico, como ustedes comprenderán. El 29 de septiembre el Partido Socialista abandona los postulados marxistas, como todos ustedes saben, y comienza una nueva etapa. La cabeza obró el milagro y 3 años más tarde, mayoría absoluta aplastante. La cabeza de Pablo Iglesias, que en la actualidad preside ahí la entrada de Ferraz, que está ahí en Ferraz, sin la nariz, sin el bigote, hecha añicos, como lo cogieron en aquel momento. Es un ejemplo paradigmático de que los partidos políticos, como las religiones, se sirven también de las reliquias, en este caso laicas, para cohesionar a la base en todos unos mismos postulados ideológicos. Las reliquias son patrimonio además de todos los partidos, de izquierda y derecha, porque no hay que recordar, sin ir más lejos, pues la que salía con los restos de Franco y toda esta historia, ¿vale? Pero no voy a entrar tampoco en ese tipo de disquisiciones. Aunque lo cierto es que se trata de un tema antropológico que daría para más de una conferencia. Y es que desde que el mundo es mundo, los hombres han tenido la necesidad de confiarse al recuerdo de sus antepasados para legitimar sus actos futuros. Lo hicieron los griegos, lo hicieron los romanos y de ello aprendió la Iglesia católica, evidentemente. Desde sus inicios es verdad que el cristianismo impulsó pues todo esto, la fiebre por la reliquia. En esta cuestión destacó ahí Santa Elena, la madre de Constantino, de la que se dice que reunió tantos Linus Crucis que podía haber formado el Arca de Noé. Y claro, como ya digo, Muñoz Torrero también comenzó a formar parte de este martirilogio, de este santoral laico, incluido entre los mártires de la libertad, como lo tienen ustedes ahí, como vemos en el grabado, que luego entraremos un poco más en detalle. Hay que decir que el término mártir de la libertad comienza a utilizarse en 1812 para referirse a todos aquellos que murieron defendiendo la libertad de España de la invasión napoleónica, y se refiere fundamentalmente y particularmente a Daoiz y Velarde y la defensa que hicieron del Parque de Monteleón, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, a partir de 1854, con el bienio progresista, este concepto acaba ampliándose con todos aquellos que murieron por la libertad frente a los reyes, frente a los gobernantes, y se amplía de tal modo que se amplía a los comuneros, por ejemplo, Padilla, Bravo y Maldonado, ¿vale? Van a ser mártires de la libertad, pero luego también van a ser pues todos los que fueron mandados a justiciar o fusilar directamente por el absolutismo de Fernando VII, y entra Polier, Lacy, Torrijos, Rafael de Riego o el empecinado, ¿vale? Todos aquellos también son mártires de la libertad. Y luego además meten a todos aquellos que murieron en el exilio también por una causa liberal. Y aquí es donde entra nuestro hombre, nuestro Muñoz Torrero, que fue el mártir de la libertad. Porque Muñoz Torrero murió, como creo que también todos ustedes saben, a ver si me deja pasar, murió en San Julián de la Barra en 1929. No voy a entrar ahora en las teorías conspiranoicas, ahora que se han puesto de moda con un último libro que ha aparecido por ahí, que dicen que fue torturado y envenenado por Fernando VII. Esto es una pamplina, no es el momento, aunque basta decir por ahora que nuestro personaje murió en el calabozo y fue enterrado en la Explanada del Fortín. Ese es un grabado contemporáneo de la época. La Explanada del Fortín probablemente, porque es un terreno rocoso, la Explanada del Fortín probablemente estuviera en la Gola, que es la entrada al fuerte, o sea que probablemente estuviera enterrado ahí delante donde ven ese trocito de playa o una cosa así. Murió y lo tiraron allí. No me hace falta, gracias. En 1834, cuando ya se termina con el absolutismo de Fernando VII, el cónsul español en Lisboa se interesa por los restos, lo suman, lo sacan de ahí, ¿vale? Y se lo llevan al cementerio de Oeiras, que es el que más próximo está. El segundo entierro que le hacen. Y es importante señalar que en este humilde nicho, que es lo que pone ahí, va a estar desprovisto de todo simbolismo cristiano. Pese al que está allí enterrado, va a ser un cura y además obispo electo de Guadix, ¿vale? Pero en el nicho humilde que le ponen en el cementerio de Oeiras no hay ningún tipo de símbolo. Siempre solo se dice aquí yace el ilustrísimo señor Diego Muñoz Torrero, ¿vale? Poco más tarde, después del enterramiento en 1847, aparece publicada en un periódico la primera semblanza, en un periódico El Español, la primera semblanza, que la hace además un sobrino suyo, uno de los hijos que tiene su hermana Úrsula, ¿vale? En 1847. Y aquí ya empieza a hacer hincapié el sobrino en los logros políticos. Se olvida un poco de todo el tema universitario, de toda su labor universitaria y fundamentalmente la eclesiástica en Villafranca del Bierzo,
y se concentran en lo político. 2 años más tarde, este perfil laico, político, además acaba concretándose por Cucalón, que lo incluye en el panteón de mártires, en el sentido, mártir de la libertad, en el sentido que he hablado antes, de la libertad frente al absolutismo. Es el único cura que aparece en la obra, por cierto, y tuvo un éxito inmediato y supone pues ya la beatificación laica, digamos, de Muñoz Torrero, ya en 1849. Y en 1853, Ameller publica una litografía de Julio Donón, que es esa es la fotografía original, de 1853, la primera vez que aparece, totalmente inventada. Ese no es Muñoz Torrero, que aparece además con gestos aductos y casi arisco, ¿vale? Y vestimenta clerical. Es una imagen bastarda porque no se conocía quién era Muñoz Torrero, es completamente inventada, es pura fantasía. Lo que pasa es que por repetirse hasta la saciedad pues ha acabado triunfando y hoy ha servido de molde para bustos, carteles y toda clase de guateques institucionales. Pero no es esa. La imagen de Muñoz Torrero es la que he puesto al principio, que está en las Cortes de Cádiz. En cualquier caso, teniendo en cuenta estos 3 hitos cronológicos, de cómo vamos construyendo una figura totalmente fantaseada, además con la imagen fantaseada, ¿vale? Nos vamos a parar en el siguiente hito, la fecha clave, a nuestro modo de ver, que es 1864. En esta fecha se va a producir la refundación del Partido Progresista. Así hablando rápidamente, los orígenes de la izquierda parlamentaria, aunque no por ello, pero bueno, podemos iniciarlo en las Cortes de Cádiz a través de las ideas liberales. Y en 1834 de los veinteañistas, ¿vale?, que regresan del exilio gracias a la amnistía concedida por María Cristina. En 1834, voy a abrir paréntesis, porque es curioso que 190 años atrás ya hubiera en España amnistías que fueran legales o que fueran constitucionales, ¿vale? O sea, que no es nada nuevo en España las amnistías políticas, ¿vale? Cierro paréntesis. A los veinteañistas, como yo digo, le sucedieron los exaltados. Estoy haciendo una progresión del progresismo, ¿vale?, valga la redundancia. Le sucedieron los exaltados de Juan Álvarez Mendizábal, que evolucionaron hacia luego el progresismo puro de Salustiano Olózaga, que está del 54 hasta que va a ser el líder de toda esta izquierda, hasta que ya entra Prim por la vía revolucionaria. Pero para entonces Muñoz Torrero ya era el mártir laico que necesitaba la izquierda. Bueno, los partidos políticos, hay que decir entonces que eran grupos de notables. Eran grupos de notables que se reunían en los cafés y en las tertulias. No había una estructura como tal, como lo que hay hoy en día. Se organizaban en comités locales, que eran una especie de franquicias de provincias, que se organizaban los comités locales en los momentos de elecciones y cuando terminaban las elecciones pues se disolvían. En 1863, un año antes, por una serie de circunstancias en las que no vamos a entrar, se produce una crisis de gobierno de la Unión Liberal, que era el partido de O'Donnell, llevaba 10 años gobernando O'Donnell, y O'Donnell era un moderado puritano, ¿vale?, que había conseguido sumar una mayoría parlamentaria con los progresistas templados, que se llamaban, que eran los resellados, le llamaban los resellados, y con los demócratas. Había sumado un tripartito extraño ahí que en 1863 explota, ya no hay por dónde cogerlo y tiene que presentar la dimisión. La reina María Cristina lo que hace es llamar a los progresistas, pero los progresistas a formar gobierno, pero los progresistas tienen una minoría muy, muy frágil y no aceptan formar gobierno. Total, que vamos a elecciones. Los progresistas, Salustiano Olózaga, lo que hace es no ir a las elecciones como tal, para deslegitimar a quien vayan a salir electos y además organizar esos comités electorales, que es la primera vez que se hace en España. Esos comités electorales, en vez de disolverlos, los mantiene para crear una estructura, ¿vale? Y además va a sumar a los resellados de Prim, ¿vale?, y a los demócratas de Emilio Castelar, para sumar. O sea, la mayoría que tenía, por otro lado, O'Donnell, se la van a traer los progresistas. El 3 de mayo de 1864 se reúne este tripartito, estas 3 fuerzas, se reúnen Prim, que es el que está ahí levantando la copa, con, frase de Marcelo Sagasta, el que sale en el grabado, pero debía estar también Olózaga y Castelar. Se reúnen en los Campos Elíseos de Madrid, porque no sé si ustedes saben que hubo unos Campos Elíseos en Madrid, ya se lo cuento, pero hubo unos Campos Elíseos en Madrid, se reúnen y brindan por la reliquia de Muñoz Torrero. Los Campos Elíseos de Madrid se inauguran también en este año, en 1864. Está la Puerta de Alcalá, está el Retiro, pues un poco más arriba a la izquierda, enfrente del Retiro, donde está la calle Velázquez. Se crean también una especie de parque en el que había unos salones de baile inmensos, había una noria, había una plaza de toros.
y están allí durante 10 años hasta ya la especulación mobiliaria pues ya no puede, lo quitan, derriban y hacen el barrio de Salamanca. O sea, los Campos Elíseos de Madrid están donde está el barrio de Salamanca, para que se hagan ustedes una idea. Bueno, pues como digo, todos los líderes de toda esta izquierda progresista se reúnen para brindar por Muñoz Torrero, al que consideran además una figura primordial del liberalismo. Habían mandado traer sus restos, lo que ellos querían era hacerlo coincidir con el banquete de los Campos Elíseos el 3 de mayo. Me han mandado traer sus restos de Lisboa, pasan por Badajoz, pero ocurre una circunstancia, por desgracia, muy común, que ya venía produciéndose, pues eso, 150, 160 años antes, y es que el tren tiene una avería. Y en lugar de llegar el 3 de mayo, pues las cenizas llegan el 4 de mayo y el entierro tiene que ser el 5 de mayo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el grabado de uno de los... Bueno, la esquela, que se puso el 5 de mayo, y uno de los grabados que salió en los periódicos de aquella época del cortejo fúnebre. El cortejo sale desde la iglesia de San Isidro y cruza Madrid hasta el cementerio de San Nicolás, que estaba por donde Méndez Álvaro. O sea, sale de la iglesia de la calle Toledo, ¿vale? Cruza para Madrid hacia abajo, hacia el cementerio de San Nicolás, que era el que estaba entonces. Y los restos de Muñoz Torrero son depositados en el cementerio de San Nicolás, en el Mausoleo de la Libertad, además, que era un cenotafio que había construido en 1857 Federico Aparici para meter los restos de los líderes progresistas que habían muerto ya, Argüello, Calatrava y Mendizábal, ¿vale? Con lo cual metemos en un mismo mausoleo a este cura sencillo, humano, trascendente o apolítico, ¿vale? Y lo que hacemos, pues eso, legarlo para la eternidad con los líderes progresistas y, de nuevo, sin ningún símbolo religioso que permita intuir que allí hay un cura, que allí hay un religioso, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de símbolo. Además, si por esto fuera poco, es cuando se escribe la biografía de la primera biografía oficial de Muñoz Torrero, en la que además se va a supeditar esta faceta eclesiástica. O sea, no se va a tener en cuenta la faceta eclesiástica, se va a supeditar la labor política, subrayando además sus intervenciones como diputado en las Cortes de Cádiz y en el trienio liberal. La biografía es obra de un periodista, Ángel Fernández de los Ríos, que es ese que está en el centro de la imagen. Ángel Fernández de los Ríos fue el teórico y el impulsor del progresismo. No en vano, el año anterior había escrito la biografía de Salustiano Olózaga, ¿vale? El libro adolece de rigor y contiene muchos de los mitos que además han prevalecido hasta nuestros días, además del retrato fantasioso ese que he puesto antes, fantasioso imposible del que antes hemos hablado. En la fotografía aparece Ángel Fernández de los Ríos, en el medio, entre Prase de Mateo Sagasta, que es el de la derecha, y Francisco Montemar, con Pedro Calvo Asensio sentado. Pedro Calvo Asensio era el director de La Iberia, del periódico, era el periódico de cabecera del progresismo, digamos. Además, todos ellos eran diputados porque formaban el núcleo fundamental, era una corriente dentro del progresismo que se le llamaban el círculo progresista, ¿vale? Como cabe comprender, pues al resto de formaciones políticas, pues esto no le hizo ni la más mínima gracia. Es decir, que un partido político se apropie de la figura de un intelectual y además de la talla del padre del constitucionalismo, pues no le hace ni pizca de gracia. Todos lo criticaron, incluidos sus socios de coalición, que eran los demócratas, ¿vale? A través de los medios, cada uno con sus medios afines, a través de la discusión, los demócratas llegaron a decir que Muñoz Torrero pues era una gloria nacional y que ningún partido se merecía que lo tuvieran, ¿no? O sea, que no pertenecía a nadie. En la bancada opuesta está el neocatolicismo, que dudaban incluso de que aquellos fueran los restos de Muñoz Torrero. Bueno, pues ya lo tienen ustedes ahí. Decía que a los progresistas les daba igual que el cadáver fuera de un hombre, de una mujer, de un cristiano o de un rabino, que le daban exactamente igual, con tal de alcanzar el gobierno a toda costa. Algo también mucho que nos suena hoy en día. Y por último, la opinión de un ilustre extremeño, también de la época. Era senador de la Unión Liberal, claro que iba a decir, era también la contraparte, pues, pero dice algo que tenía mucha lógica y que además estoy de acuerdo con ello, y es que todo lo que engendran los partidos políticos vive débil como ellos y muere olvidados como ellos, ¿vale? Sus palabras además resultaron proféticas en este caso. Aún así, antes del olvido definitivo tenemos tiempo para otro entierro, el cuarto. Llevamos ya 4 entierros con en el Panteón de los Hombres Ilustres. Aquí es donde ya está definitivamente. Esta vez además un quiero y no puedo del remedo en que quedó el Panteón de Hombres Ilustres. El proyecto comenzó a plantearse en 1841, a semejanza de los pabellones de hombres ilustres que hay en Francia, en Gran Bretaña,
estaban entonces de moda. En Portugal también tienen su pabellón de hombres ilustres. El de aquí, pues ahora veremos quién está ahí enterrado. Bueno, en 1841 hay un real decreto en el que se destina la iglesia de San Francisco el Grande para panteón de hombres ilustres. Entonces se hace una lista con los personajes más famosos de la historia de España que merecerían reposar allí. Se reúnen los cuerpos, se cogen de todas las iglesias, se reúnen los cuerpos, se llevan allí y el 6 de junio de 1869, en solemne procesión cívica, parten de la Basílica de Atocha y se llevan a todos estos personajes ilustres hasta San Francisco el Grande, portando los restos. Atención, ¿quién va? Juan de Mena, el Gran Capitán, Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, el Marqués de Ensenada, el Conde de Aranda, Juan de Villanueva, Federico Gravina, entre otros. O sea, todos los personajes ilustres que sepan ustedes en España iban al pabellón de hombres ilustres. Pero el pabellón todavía no está construido. Bueno, sí, se buscaron también los restos de Miguel de Cervantes, que aparecieron hace 6-7 años, ustedes recordarán, de Diego Velázquez, y además intentan patriarse los restos de Goya, de Moratín, de Menéndez Valdés. O sea, todo lo habido y por haber, de gente importante que ha habido en España, quieren meterlo allí. Se lo llevan a San Francisco el Grande y ellos están 15 años, porque el pabellón no acaba de construirse. Están 15 años, se aburren y se lo vuelven a llevar a sus iglesias respectivas. O sea, el Gran Capitán, el Garcilaso de la Vega, Quevedo y a todas estas gentes vuelven a su sitio. Se llevaba mucho entonces de sacar a los muertos de aquí, de llevarlos para allá y todo el día en procesión de un sitio para otro, ¿vale? Pero el proyecto inicial va a dar un giro inesperado y Atocha se va a convertir en el lugar elegido para el Panteón. Se convoca un nuevo concurso y en 1891 el concurso, el proyecto de Fernando Arbós, que triunfa finalmente, y en 1891 van a comenzar las obras. Imagínense, ese era el proyecto, o sea, era una basílica descomunal, ¿vale?, donde vamos a meter ahí a toda la gente importante. El edificio resultante no tenía nada que ver con la grandiosa basílica original del proyecto. Al final se queda en una... Bueno, para que... Al final lo que se va a quedar, pero bueno, si van ustedes a Madrid lo verán, se queda en una galería, que es lo que está formada aquí, la galería esta y tal. Al final la campanilla ni la gran basílica se va a construir. Esto tiene un estilo, se asemeja un poco al Duomo, al Camposanto del Duomo de Pisa, por el estilo, ¿vale? Pero bueno, se acaba construyendo esa pequeña cosita, esa galería, y para darle lustre a aquello se llevan, pues vamos a llevar otra vez los restos, pero ya no de los que habían metido. Ahora se van a llevar a Palafox, ¿vale?, que se lo traen de Zaragoza, al general Castaño, que se lo traen de Bailén, y al general Prim, que acababa de morir hace poco y estaba por allí a mano. Y a estos tres sí que se lo llevan ahí al museo al Panteón. Más tarde lo van completando con otros políticos que van muriendo por entonces, como Sagasta, Cánovas, Dato, Canaleja, todos presidentes de gobierno. De tal modo que lo que iba a ser un homenaje a los personajes más ilustres de la época, o sea, de toda la historia de España, acaba siendo, pues, hasta lo que se denominaba hace poco, pues, de la casta política. Es decir, lo de siempre, que este país no tiene remedio. Entonces, reflexiones aparte, como ya he puesto antes, con motivo del centenario de la Constitución de Cádiz, en 1912, ahora sí se acordan de nuevo de Muñoz Torrero, y deciden traerlo aquí junto al Mausoleo de la Libertad. Este es el Mausoleo de la Libertad, este es el que estaba este es donde lo entierran por primera vez junto a Argüelles, a Calatrava y a Mendizábal. Estaban en la sacramental del cementerio de San Nicolás y se lo traen ahora aquí, a Atocha. Ese está aún en Atocha, ¿vale? Solo que por entonces, cuando se lo traen a Atocha, a Muñoz Torrero, en el centenario de la Constitución, ya no hay 4, ya hay 6, porque han metido también allí a Olózaga y aquí habían metido más, y a Martínez de la Rosa. O sea, imagínense, un totus revolutum, que aquello no tenía sentido y ya nadie entendía nada. O sea, habían metido primero a los 12añistas, 20añistas, luego a Saltados, a los progresistas puros, a un político que pasaba por allí. En fin, aquello no tenía mucho sentido. Y además no tiene tanto sentido, sino que esto surte de munición de nuevo a los críticos para utilizar además estas ceremonias. Ustedes tienen ahí las fotos de la época, utilizar la ceremonia para poner punto de final ya a la memoria, para rematarlo ya a Muñoz Torrero, ¿no? Y además tirando del mayor de sus críticos, digamos, de Muñoz Torrero, que no es otro que que es Marcelino Menéndez Pelayo, que además lo había acusado, en los heterodoxos españoles lo había acusado, además sin prueba ni fundamento alguno, de radical, materialista, conspirador. Y fundamentalmente, esto no era lo único, que tenía razón en que había sido uno de los autores del decreto de abolición de la Inquisición. Por eso le tenía tanta inquina y por eso le tiene tanta inquina a la Iglesia.
La derecha católica se ocupa de enterrar definitivamente a Muñoz Torrero, ninguneado además en la única tesis doctoral que se ha escrito hasta la fecha. La escribió Manuel Sansó Garambú, que fue bibliotecario de la Universidad de Sevilla, y además utilizó el libro de Menéndez Pelayo. O sea, es una tesis doctoral. Yo he visto muchas tesis doctorales, pero una tesis doctoral que nada más que tiene tres citas bibliográficas. Y de las 3 citas bibliográficas, 4 son Menéndez Pelayo. O sea, que es una tesis doctoral de verdad absurda, no hay por dónde lo coja. Además, lo único que la acusa de artero, de falto de principio, y llegó a escribir que nadie que de católico se precie puede hoy profesar la idea de Muñoz Torrero, condenadas y proscritas por el Papa. Y luego ya para apuntillarlo, pues está José María Pemán, líder de la derecha gaditana en su momento, ideólogo del franquismo, ¿no?, que escribió que Muñoz Torrero era un cura sin Dios y sin fe. Y ya está, pues ya está. Entonces, como se ve, el supuesto anticlericalismo de Muñoz Torrero, además, ahí se ve por la fecha, pues ha superado la dictadura de Primo de Rivera y se mete en la dictadura de Franco. Hay que decir que en 1936, y esto es curioso, cuando las tropas de Franco entran en Cáceres, lo primero que hacen es quitar la plaza Muñoz Torrero, que es en el Palacio de la Generala, ¿vale?, que ahora se llama Plaza de los Calderos. El Palacio de la Generala, donde está el rectorado de la universidad, en 1936 le quitan el nombre a la plaza Muñoz Torrero y se lo dan al cardenal Segura Sáenz, ¿vale? Aquí en Badajoz, aunque no, yo no lo he visto, que nadie lo haya mencionado, pero cuando traen los restos de Muñoz Torrero en 1864, le dan una misa en la iglesia de San Agustín, los tienen en la iglesia de San Agustín. Y la plaza de San Agustín se llama Plaza de Muñoz Torrero, durante un tiempo, durante unos años. 40, 50 años más tarde, eso ya no lo tendría que verlo, se cambia la calle Gobernador y se le pone calle Muñoz Torrero, se cambia la plaza y se cambia calle Muñoz Torrero, que es la que está en la actualidad. Pero aún es más, en 1949, cuando muere López Prudencio, y en esto algunos de los que están aquí seguro que se acordarán, había una calle que se llama Calatrava, José María Calatrava, que es el otro. Y no se sigue llamando, se llama López Prudencio, lo llaman los antiguos. Pero es que se quitó porque era masón y era liberal y masón. Y además se dijo así, porque era liberal y masón. Y se quitó en 1949 para dársela a López Prudencio, que era de la contraparte. O sea, es que esto de quitar uno para poner otro, pues que es lo de siempre. En fin, pues bueno, pues hablando del año 1949, tal, o poco pizca más o menos, en 1943, el diario La Falange, Falange Española, ya hablaba de Muñoz Torrero, pues eso, lo tiraba de masón igualmente y enemigo de los frailes, porque esto era muy dado, siempre lo mismo. Nadie estaba dispuesto a defender su legado y mucho menos a honrarle en la tumba, porque Franco, además, dejó caer literalmente el pabellón de hombres ilustres, que evidentemente estaba lleno de liberales y de masones. Claro. Lo primero que hizo fue llevarse a los militares. En primer lugar se llevó a Palafox, de vuelta otra vez a Zaragoza, o sea, Palafox para arriba, Palafox para abajo. Se llevaron a Palafox en los años 60 y pico, 64, y a Castaño se lo llevó a Bailén. Y en el año 71, ya después de mucho pensárselo, porque este era catalán, a Prince se lo llevaron a Reus. Entonces, justo en esa fecha, con este último traslado, provocó que la prensa se interrogara también sobre qué necesidad había de mantener el pabellón este de hombre ilustre, que se estaba cayendo a cacho y que ya lo que quedaba allí pues eran los restos de lo que se había intentado de la historia de España, etcétera, etcétera. Fíjense, ese recorte que hay ahí es de Raúl del Pozo, del diario El Pueblo. Diario Pueblo. Y dice Raúl del Pozo, y llegó a exigir que desmantelaran el pabellón y se llevaran cada uno de su vuelta a su casa, lo que quedaba allí, claro. De Muñoz Torrero escribió alguna lindeza: llevaros a cabeza de buey a vuestro muy cura, muy político y muy escritor, y que las tierras le sean leves a los podridos huesos del siglo XIX. O sea, estaban ya hasta las narices de la... Unas palabras ingratas y despectivas para referirse al padre del constitucionalismo español, que estaban inducidas evidentemente por el otro ostracismo premeditado, ya que había hecho ya gala la dictadura de Franco. O sea, todo esto fue una gota china, poco a poco. Pero unas palabras al fin y al cabo con las que se pone en manifiesto que de Galdós, que hemos empezado, hasta Pemán, y después de 4 entierros, Muñoz Torrero había quedado, para alegría de algunos, muerto y bien muerto. Y así habría continuado si no hubiera sido porque, por azares del destino, por justicia poética, vaya usted a saber, su memoria comenzó a renacer de nuevo en su pueblo, Cabeza del Buey. ¿Dónde mejor que aquí, en su pueblo? Y por mi parte esto es lo que tengo que contarle, porque paso ahora el testigo aquí en mi buen amigo Juan Pedro Plaza, que les va a descubrir todos los pormenores de esta asombrosa y poco conocida historia. Así que pues muchas gracias por su atención y cedo el testigo.
Buenas tardes a todos, muchas gracias al Ateneo por su invitación, también a Lourdes Davara, que no está porque se nos ha ido a los Madriles, pero que toda esta PowerPoint que viene a continuación lo ha preparado ya. Es que yo estaba por recoger estos papeles que he escrito después de la intervención de Jacinto y no a tomar la cerveza cuanto antes. Bueno, un poco de broma. Estamos con el homenaje a Muñoz Torrero. No, esto aquí, la siguiente es... Vale. Esta es la que ha dicho ya 2 o 3 veces Jacinto, que es una pintura, un dibujo un tanto idealizado. El que parece que últimamente se lleva más es el que tú has puesto en la presentación. Bueno, pero esto es lo que nos encontramos en Cabeza del Buey, no había otra cosa en ese momento. Este es Cabeza del Buey, que no sé si lo conocen, y está muy cerca de aquí, a 180 kilómetros solamente. Camino por aquí debajo de esta, la ermita del Siglo, por aquí, ¿dónde está el puntero? Por aquí se sale para Córdoba, por ahí se sale para Ciudad Real y por allí para Castuera. Bueno, pues ahí mi querida esposa Guadalupe y yo llegamos en el año 1974, recién casaditos, me dieron allí la escuela, yo era maestro de escuela entonces, aunque luego nos llamaron profesor de GB, pero a mí siempre me ha gustado más maestro escuela. Me destinaron, había 2 colegios, me destinaron al Colegio Público Generalísimo Franco, como se iba a llamar en el 74. Y bueno, pues empezó nuestra vida de matrimonio y en esta ciudad tenía entonces 11.000 habitantes, ahora tiene apenas 6.000, donde mandaba evidentemente el capital de los grandes ganaderos de la comarca. La verdad que en el 75 fue un año glorioso para nosotros, para mí. Siento decir que ese año murió Franco, pero antes había nacido mi primera hija, con lo que yo eso lo tengo siempre muy presente. También me nombraron los compañeros director del colegio, llamado Generalísimo Franco, que al poco tiempo cambiamos por el de Colegio Público de Extremadura, porque ya empezaba el cambio político en España, muy lento. Para muchos, para nuestros ímpetus juveniles, era muy despacito cómo funcionaba esto, pero bueno, pero empezó. Se vislumbraba, aunque lejos, la democracia. ¿Qué diversiones había en Cabeza del Buey? Un cine muy bueno, donde nos ponían las películas de la época, del cine español, aunque luego el propio empresario, como diré más adelante, nos ayudó mucho. Como escribió Antonio Machado, estábamos en la aborrecida escuela, monotonía de lluvia tras los cristales, pero sin entretenimientos ni alternativas, las ferias del pueblo, la romería de la Virgen de Belén, que está por aquí, a unos 6 o 8 kilómetros del pueblo. Entonces había una cosa en Magisterio como el que nos reuníamos para los centros de colaboración pedagógica y ahí nos daban algunas clases los inspectores y nosotros humildemente proponíamos algunas otras cosas, tampoco nos atrevíamos a mucho, pero eso nos sirvió para conocernos entre todos los habitantes de La Serena y de la Siberia extremeña y empezar a ver cierta inquietud en que había que darle una vuelta cultural con lo que pudiéramos para arreglar nuestra vida allí y la de toda la gente, ¿no? Pero entonces, puestos a pensar, en una de estas reuniones del Centro de Colaboración Pedagógica, pues se nos ocurrió crear una asociación cultural de un pomposo nombre que le llamábamos Grupo de Estudio y Acción de La Serena y Siberia Extremeña, GEASES.
La Serena enorme, la Siberia todavía para allá también muy enorme, pero con pocos medios de los que había ahora, nada de estas maravillas de la comunicación que tenemos ahora, sin un duro, sin una subvención, no existían las subvenciones, con aquellos medios prehistóricos de comunicación que teníamos, pero solo con nuestro afán de culturizar un poco a las dos comarcas y a nosotros, pero llenos de ilusión con esta asociación que empezamos fuerte, pues porque de pronto se apuntaron 300 o 400 personas de las dos comarcas, que es algo que no esperábamos nunca. Cada uno en su pueblo, porque la extensión de esto y los medios, las carreteras infernales que había entonces, cada pueblo organizaba su semana cultural en cada uno de los pueblos, mejor que peor. Para nosotros nos parecía todo estupendo y empezamos a organizar en Cabeza del Buey conciertos musicales. Empezaba lo de los cantautores, la canción protesta, todo eso, y lo organizábamos en este cine Vilaplana, que es un señor también de la burguesía de Cabeza del Buey, pero muy abierto a todas estas ideas, entre otras cosas porque cobraba la entrada al cine. Pues en un descampado que tenía al lado del cine, en lo alto de un tractor, con unos micrófonos y con unos altavoces prehistóricos, pues empezamos a traer a las primeras figuras de España de la canción protesta, como eran pues nuestros paisanos y además muy cercanos a nosotros, Pablo Guerrero, que era de un pueblo a unos 40 kilómetros de allí, con Luis Pastor, también extremeño, aunque era de Cáceres más lejano, pues Rosa León, Javier Crae, Jarcha, de Libertad sin Ira. Bueno, todo eso ahora nos parece, a mí, que escribiendo esto me decía, pero ¿cómo coño conseguimos traer a todas estas figuras nacionales a un cacho pueblo perdido de Cabeza del Buey, donde apenas lo conocía, nos veíamos negros, no había GPS, nos veíamos negros para decirle cómo se llegaba a Cabeza del Buey a todas estas figuras? También, bueno, pues esto nos dio mucho juego para irnos dando a conocer a Geases. A alguien más se le ocurrió que podíamos hacer también películas de las modernas, de arte y ensayo, todavía con subtítulos, porque de inglés andábamos más raspados que ahora, y lo hacíamos también en este cine. Y aquí pues una persona fundamental para nosotros pues fue, ¿qué esto pasa aquí? Creo que algunos lo conocerán, Luis Ángel Ruiz de Copegui, fue mucho tiempo redactor en el periódico Hoy, y luego también tenía una página de la que comentaba todas estas películas. Entonces nosotros las leíamos cuando llegaba el Hoy al pueblo, 3 días después de la fecha que ponía en la cabecera. Y Luis Ángel Ruiz de Copegui, cuando veníamos por aquí, yo venía, lo convencí de que fuera a explicarnos a Cabeza del Buey aquellas películas, 360 kilómetros ida y vuelta por aquellos coches y con aquellas carreteras. Los alojábamos en una pensión, les dábamos de cenar en alguna de nuestras casas y nos explicaba pues, aquellas películas como Novecento, Muerte en Venecia, El espíritu de la colmena, La naranja mecánica, Cabaret, Gusto, Amacor. Para nosotros estábamos acostumbrados al cine llamado español, que no esto era, pero gracias a Luis pues nos explicó todo eso y nos fuimos metiendo. Esto también le daba dinerillo al del cine, pero también a nosotros, para la asociación. Partíamos las ganancias porque las necesitábamos. Y ustedes dirán, pero no veníamos a hablar de Muñoz Torrero, porque ¿quién hace este tío aquí contándonos las películas estas o los cantadores que traía? Era para explicar un poco la necesidad de cultura que teníamos todos aquellos que montamos la asociación de Geases. Una noche, alguien, no sé ya después de tanto tiempo a quién, pues se le ocurrió que por qué no hacíamos unas jornadas culturales sobre Muñoz Torrero.
la cara que se nos quedó a todos los maestros, profesores de institutos, médicos, veterinarios y gente de mal vivir que había por ahí, no sabíamos nadie quién era Muñoz Torrero. Sí, había una placa, que esta la pusimos durante el homenaje, una calle que se llamaba Muñoz Torrero en su casa, que todavía se conserva, pero nunca se ha utilizado como museo de este señor, de esta figura, el mártir de la libertad, como ha llamado Jacinto, y lo apoyo. Pues la cara que se nos quedó a todos era tal. Entonces decía, bueno, yo conozco a un señor que se llama Vicente Serrano, que es estudioso del pueblo, tiene toda la historia del pueblo escrita, y bueno, pues fuimos a hablar con él, le hablamos, oye, ¿quién es Muñoz Torrero? El hombre lloraba y todo, porque nadie se había acordado desde que lo enterramos y desde que lo echamos del pabellón, del Panteón de Hombres Ilustres, ¿no? Nos sacó un libro después de 7 o 8 días buscándolo, que lo tenía escondido por el pajar, por ahí, no sé qué, por el miedo que daba Muñoz Torrero. Y cuando empezamos a leerlo, pues se nos quedaba la cara de idiotas, que como nadie nos había, por supuesto, en la historia que habíamos aprendido estudiando magisterio aquí en Badajoz, pues nadie nos había dicho de todas estas figuras, ni de Cánovas, ni de Sagasta, ni de Prín, ni de Leches, ¿no? Entonces, cuando empezamos a leer y vimos que con 26 años este cura de ese pueblo perdido, abandonado en la estepa de la provincia de Badajoz, fue con 26 años rector de la Universidad de Salamanca. Tela. Había sido obispo de Guadix, fue nombrado obispo de Guadix, pero el Papa entonces dijo que Leches, que no le autorizaba a ser obispo. Fue Chaltre en Villafranca del Bierzo, allí perdió más lejos. Sí, estuvo allí algún tiempo, pero poco. De pronto sale diputado por Extremadura, no había provincia de Cáceres, provincia de Badajoz, era una sola circunscripción, provincia de Extremadura. Sale diputado por Extremadura a las Cortes de Cádiz, y los parlamentarios de Cádiz lo nombran presidente de la comisión que redactaría la Constitución de 1812, llamada la PEPA, porque fue el 18 de marzo. Acaba hace unos días, en la que se promovieron, como decía antes muy bien, mucho mejor que yo, Jacinto, por la separación de poderes, la soberanía nacional, la libertad de empresa, la abolición de la Inquisición, entre otros muchos. Cuando leíamos eso decíamos, pero bueno, este hombre no podemos hacer una sola jornada y decir, qué maravilla, hay que hacer un homenaje, que la gente del pueblo lo conozca. O sea, empezamos a hacer un homenaje que en principio iba a ser local, pero como éramos jóvenes y engreídos de que lo podíamos hacer cada vez más, pues aquello se fue disparando, de lo local pasó a lo nacional. Claro, estábamos en los principios de la democracia y queríamos recuperar estas figuras liberales en contraposición con lo que habíamos tenido hasta entonces, ¿no? Fueron un montón de gestiones de llamadas telefónicas. La telefonista de esas que sacaban y emitían los pinchos, esas estaciones, muy joven, muy comprometida, no nos cobraba nunca todas las llamadas que hacíamos. O sea, no existían, iban a beneficio de inventario. Gracias a ella pues pudimos llamar a gente, a los políticos de Badajoz, a los enterados y tal. De pronto también otro iluminado, como el que nos descubrió Muñoz Torrero, se acordó, un vecino de Puebla de Alcocer, a 40 kilómetros de Badajoz, de Cabeza del Buey. Lo mismo que alguien se acordó de Muñoz Torrero, alguien se acordó
de Antonio Hernández Gil, natural de Puebla de Alcocer, a 40 kilómetros de Cabeza del Buey. En ese momento era presidente de las Cortes Españolas, como se llamaba, desde el 77 al 78. Había sido antes presidente del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y luego a continuación, en este momento, presidente de las Cortes, como he dicho antes, 77 al 78, hasta el momento en que el rey Juan Carlos I sancionó en acto solemne la Constitución española en diciembre del 78. Llamada al alcalde de Puebla de Alcocer, que si nos podía conectar con este señor, lo hago encantado, estaría bueno, es mi tío, nos queremos mucho. Llamada del alcalde de Puebla de Alcocer al tío, nos recibió en Madrid. Yo no sé si va a salir o no la bandera, aquí está, bueno, ahora lo ponemos más adelante. Le explicamos de qué se trataba. Este señor había estudiado y había hecho quizás una tesis de esas que tú sabes hacer también y criticarlas, y sobre Muñoz Torrero. Entonces le dimos en todo el corazoncito suyo, y a partir de ahí fue nuestro enchufe para conectar con todos los políticos, con todas las autoridades entonces, ¿no? Él nos, paseando por el Congreso, que no conocíamos todavía, pues nos enseñó esta bandera de Muñoz Torrero, que él mandó bordar a las monjas de Cabeza del Buey, a las monjas concepcionistas, para la Milicia Nacional de Cabeza del Buey. Pero y luego ya la tuvieron que esconder porque reinaba nuestro querido y buen amigo Fernando VII, al que adoramos mucho, sobre todo los liberales, los patriotas, aunque él castigó fuertemente hasta llegar a la muerte a Muñoz Torrero. Cuando juró la Constitución dijo: marchemos todos, y yo el primero, por la senda de la Constitución, hasta que me hagáis rey. Cuando me hiciste rey, castigo, leña para los monos. Bueno, una monja se la llevó a casa de sus padres, Sor Isidora Mora de San Joaquín, estaba la bandera que hemos visto antes, con los bueyes del nombre del pueblo, y a la donación del ilustrísimo Muñoz Torrero, Extremadura Baja. No había Constitución, Cabeza del Buey, que antes se debería de escribir así, no con Y, ¿no? Bueno, esta señora, esta monja, lo tuvo durante el sexenio absolutista de 1814-1820, el trienio laboral de 1820 al 23 y la década absolutista del 23 al 33. Este no cortaba un momento, no descansaba ni si iba. Una vez que nos lo trajimos de Francia, empezó el tío a trabajar. Hasta que en 1834, a otro día hablan del 37, esta monja va a Madrid y le presenta a Argüelles, que era el presidente de las Cortes en ese momento, se la presenta, y Argüelles rápidamente ordena depositarla en el salón del Congreso de los Diputados, donde todavía se conserva. Porque, hombre, a Argüelles el rey a lo mejor no se le iba, pero también prohibió que dijeran que estaba por allí escondida la bandera de Muñoz Torrero, el palio que le tendrían al felón este, ¿no? Bueno, este felón no solo no le gustaban las banderas ni los liberales, ¿no? Porque también ejecutó, como ustedes recordarán, a Mariana Pineda, una señora de Granada, cuya obra escribió García Lorca, bajo la acusación también de que quería quitarlo al Fernando VII de su reinado, a todo lo que defendieran la Constitución. Muñoz Torrero, cuando este señor empezó a cargarse, a intentar encarcelar a todos los liberales, a todos los diputados de la época en que había estado, pues se refugió aquí primero en Badajoz, de donde huyó a Campomayor,
donde residió y ejerció de sacerdote, pero no demasiado, pero bueno, hasta 1828. En 1828 la presión del rey absolutista, don Manuel, que expulsó al rey legal de Portugal, pues tuvo que ir camino de Lisboa, donde quería coger un barco para irse bien a Francia, bien a Inglaterra, huyendo de la muerte que sabía que le esperaba. Pero en Lisboa el rey y sus tropas lo hicieron preso y lo encarcelaron en esta torre de San Julián de la Barra, que está en Oeiras, como antes ha dicho Jacinto, a unos 10-12 kilómetros de Lisboa, una zona muy turística ahora mismo, camino de Cascais y de Estoril. Está primero San Oeiras y está fuerte. Él, por lo que antes decía Jacinto, que cualquiera lo sabe, a él lo metían en estas celdas de aquí abajo. Cuando bajaba la marea, bueno, la celda estaba seca, pero cuando subía, las veces que subía, él dormía en un camastro de madera y rodeado de agua con la humedad y la salida de queso. Ahí llegó un momento en que murió, lo metieron, como muy bien ha dicho Jacinto, por aquí en alguna de los descampados que había por ahí, ahí lo enterraron con una ligera placa. Y después, muchos años después, pues volvieron, ya cuando gobernaban los liberales en España, volvieron a por él y se lo llevaron hasta el cementerio de Oeiras. Y del cementerio de Oeiras, pues ya haciendo un periplo larguísimo, pues llegó hasta Madrid al pabellón de hombres ilustres que nos ha enseñado antes Jacinto, y yo también lo tengo por aquí, donde ahora mismo reposa. Fue llevado al pabellón de hombres ilustres 35 años después de su muerte desde Lisboa a Madrid en 1864, aclamado como un héroe por los lugares que pasaba, por ejemplo por Badajoz, Mérida y tal, pero absolutamente odiado por los absolutistas y la prensa monárquica. Desde ahí, 114 años de olvido, cerrado en cualquiera de los lugares que hay ahí, 114 años, hasta que estos 4, 5, 20 o 30 maestros se les ocurrió hacer maestros, había de todo, como he dicho antes. Y empezamos a montarle esto ya con la ayuda de todas las instituciones de Extremadura. La Junta todavía no existía, la Diputación de Badajoz se volcó, y el apoyo de Antonio Hernández Gil. Bueno, pues hicimos la obra teatral de Mariana Pineda con la bandera de Bollos Torrero, que nos dejaron salir, como unas charlas con Tomás Rabanal Brito, no sé si alguno lo conoce, ya no vive, pero era también otro periodista del periódico Hoy, y la del historiador Ricardo de la Cierva, ese sí desconocido, era en ese momento asesor cultural del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que vino a dar una charla. Y también otras conferencias, otras charlas con un ministro extremeño, en este caso de Sanidad, Enrique Sánchez de León, que ostentaba la representación oficial del presidente del gobierno, como he dicho, Adolfo Suárez. Todo esto se nos disparó a aquellos habitantes de Calderruey. Nosotros queríamos haberle hecho un homenaje mucho más sencillo, pero en cuanto lo olieron carnaza a los políticos de la época, pues nosotros queríamos haberle puesto esto, un simple busto, en uno de los parquecitos muy cerca de la casa donde vivía. Pero esto fue uno más de los actos, porque como digo, se despide. No teníamos dinero para hacer todas estas cosas, todo esto que nos mandaban desde presidencia del gobierno, presidencia de la corte, lo cubrían ellos, pero el busto dijeron que no. Entonces recurrimos a la Diputación de Badajoz, que tuvimos la enorme suerte de que el diputado de Cultura y amigo
fuera Francisco Pedraja Muñoz, que ha fallecido hace un par de años, que se enamoró de del edificio que está detrás, que era un almacén de trigo en la época medieval. Se enamoró de eso, entonces pintó ese cuadro y se quiso fotografiar. Gracias al dinero de la Diputación, a través de las gestiones de Paco Pedraja, pues fueron 85.000 pesetas entonces, yo me imagino que sería mucho dinero. Y gracias a él pues se puso este busto, que es obra de Juan García Llúdez, del Instituto Nacional de Restauración de Madrid, pues el que puso el busto que habíamos visto antes. Pues los actos se iban terminando. Habíamos invitado a los alcaldes de Fuenteovejuna, que también estuvo, Fuenteovejuna, Villafranca del Bierzo, Cádiz, al cónsul de Portugal en España, a los diputados y senadores de todos los partidos políticos, de Extremeño y los de Cádiz, y todo eso lo grabó y lo tiene grabado Televisión Española gracias a dos grandes periodistas, como eran Luis Mariñas y Martín Ferrán. Los que somos de la época del blanco y negro, creo que nos recordaremos de esos periodistas. Esto es lo poco que les tengo que contar, lo poco que tengo que decir de aquello, pero sirvió tantos años después para recuperar la memoria de Muñoz Torrero. Sobre todo porque en su pueblo natal, en Cabeza del Buey, este homenaje del 78 despertó el interés por su preclaro hijo. Bueno, más o menos también el monumento a las Cortes de Cádiz, está muy cerca del centro del ayuntamiento, por el puerto, esta otra toma, y muchos años después de haberlo traído al pabellón de hombres ilustres, se creó la Fundación Muñoz Torrero. La primera fue presidida 206 años después, o sea que los saltos de este hombre, los abandonos eran totales. Ahora, gracias a la Fundación Muñoz Torrero, gracias a Jacinto y gracias a 2 o 3 personas más, como mucho, Muñoz Torrero sigue estando por ahí, pero esta fundación se creó 206 años después de traerlo al pabellón de hombres ilustres. La primera fundación la presidió Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ahora la preside Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura, y a ella le vamos a entregar, Jacinto y yo, toda la documentación escrita de las cartas en papeles oficiales del Congreso, de la presidencia del Gobierno, de los ministros, de los senadores, no sé qué, pues toda esa documentación para que la escaneen, la digitalicen o hagan con ello lo que quieran, pues un día vamos a ir, previa petición de entrevista, a entregársela a la actual presidenta de la Fundación Muñoz Torrero, Blanca Martín, de la Asamblea de Extremadura. Y es todo lo que tenía que decirle y muchas gracias por su atención. Y estamos abiertos a su disposición para alguna. Dime. Que decía que la casa donde vivió en Campomayor creo que todavía existe. Sí, existe. ¿Por qué no damos un día una escapadita y la vemos? Pues está bien. Además es que siempre que vamos a Campomayor no salimos del restaurante al que vamos y del parquecillo donde está la estatua del prócer de Campomayor, señor Rubín Aveiro, de Delta Cafés, y alguna cosa más, pero hay que bajar una serie de calles, que hay unas casas, el propio castillo es una joya. Y entonces la próxima vez cogemos la palabra, tú pagas la comida y yo te enseño lo... Pues muy bien. Gracias. A ver, sí. Yo preguntar qué nos diría Muñoz Torrero en esta situación actual en la que está España.
Yo si quieres podemos hacer una ouija. Yo no puedo saber lo que pensaba una persona que ha muerto hace ya un tiempo. No lo sé, no entra dentro de mi corto intelecto. No me digo. Yo creo que estaría muy de acuerdo. Bueno, oye, como maestro y profesor que somos, explicamos estupendamente. Ha enterado perfectamente de todo. ¿Alguna pregunta? Todo el mundo se ha enterado, pues ya está. ¿Ya está? Una preguntita solo. Venga. ¿Dónde se formó Muñoz Torrero? Como Sacerdote. Sí, no. ¿Como sacerdote o Como sacerdote, ¿dónde se formó? Muy buena pregunta. Sí, porque es un poco sombra. Sí. Primero, vamos a ver, sobre el tema de Muñoz Torrero hay mucho mito y mucha mitificación y la verdad que la biografía necesita un repaso. Se dice que estudió primeras letras y gramática con su padre, la gramática en latín o latinidad, porque su padre era farmacéutico y que estudió en Salamanca. Bueno, los estudios de farmacia, era boticario. Los estudios de farmacias surgen 20, 30 años más tarde ya, a partir de 1820, creo que una cosa así. Era boticario. La botica era una profesión más artesanal que otra cosa. Es decir, el boticario además se formaba con otro, o el aprendiz de boticario con otro boticario, iba pasando de padres a hijos o de aprendices. Evidentemente sabían latín, porque tenían que hacer las pócimas, venían en latín y tenían que hacer. Entonces, sí que tuvo una ayuda de su padre, pero hubo preceptores y se sabe quiénes eran los preceptores, quiero decir, los profesores de gramática latina que dieron en Cabeza del Buey. Por aquel entonces, que en 1761 se produce la expulsión de los jesuitas, que es una cuestión muy importante, el tema de la educación, porque el colegio de jesuitas más cercano que estaba en Llerena, se cierra. Entonces, son los pueblos, entonces, las corporaciones, los consistorios los que van a sufragar la educación y evidentemente ponen una parte, pero la otra parte la tienen que pagar las familias más o menos pudientes. El padre de Muñoz Torrero era viudo y era la segunda vez ya que se casaba. Fue viudo. Su mujer murió después de dar a luz a su hermana Úrsula unos meses más tarde, porque también hay una epidemia en Extremadura en concreto, pero también en toda la zona esta de La Serena. Estamos hablando, saben ustedes, de la Guerra Fantástica, que es cuando España entra en la Guerra de los 7 años, ¿vale? Y entra en 1762, al año siguiente de que nazca Muñoz Torrero. Hay un libro muy interesante de Miguel Ángel Melón Jiménez, que habla de la Guerra Fantástica y habla de la epidemia que se produce, porque cuando están todos esos soldados, que al final le llaman Guerra Fantástica porque no hubo tal guerra, lo único que fueron una serie de maniobras, llegaron a Valencia, los ingleses tomaron Valencia de Alcántara, recuperaron los españoles y ya está, pero todas esas guarniciones estuvieron fijas y hubo una epidemia brutal, y la madre de Muñoz Torrero murió. Él se queda viudo, el padre. Y hay una cuestión con el tema eclesiástico también muy importante, que nadie hace hincapié. Existen los oratorios de San Felipe Neri. O sea, el oratorio de San Felipe Neri, en el que se va a reunir además la Constitución, donde se va a reunir por segunda vez, porque la primera vez fue en la Real Isla de León, pero también una epidemia y se van a Cádiz, el oratorio de San Felipe Neri. Los oratorios surgen entonces en España por aquella época. San Felipe Neri lo que hizo fue reunir a unas comunidades fieles, oratorios, como hay aquí en San Juan Bautista, que se reúnen los fieles para orar, eso es lo que llamaban. Entonces se crea una congregación y a mediados del siglo XVIII pasan la congregación se expande y salen de Italia y llegan a Valencia y comienzan a reproducirse en España. Uno de los primeros oratorios, el primero de Extremadura, está en Cabeza del Buey, el primer oratorio, que son las capillas de Cristo. La capilla de Cristo, le llaman la capilla de Cristo porque en el oratorio no había otra cosa más que un Cristo, y le rezaban al Cristo. Y ese es el Cristo que está ahora en Cabeza del Buey, ¿vale? Entonces, justo entonces, voy un poco para atrás, 1755, terremoto de Lisboa. Parece que el mundo va a desaparecer, ¿vale? La guerra de los 7 años en los que los portugueses estaban involucrados, llevaban más años involucrados, una epidemia, nace Muñoz Torrero en 1761.
Después del terremoto de Lisboa hay otra serie de terremotos, porque el terremoto de Lisboa fue la leche, pero luego hubo una serie de réplicas. Uno de ellos se reproduce en 1761, justo cuando nace Muñoz Torrero. Todo esto tiene que ver con la simbología, que es una cosa muy curiosa. Pero hay un terremoto y nace Muñoz Torrero, que va a ser, o sea, un cambio de época, y va a ser un cambio de época. Hay mucha muerte, entonces los frailes, que se llaman los frailes mendicantes, empiezan también a difundir que el fin del mundo está cerca, arrepentido, está... Un pequeño pueblo de la Serena, como es Cabezas, bueno, pequeño pueblo, pero bueno, sí, entonces, pero pequeño. sí. Hay un oratorio, hay frailes, hay muerte y destrucción alrededor, ¿vale? Entonces, este padre de Muñoz Torrero, que ya es viudo por segunda vez, que tiene 2 hijos pequeños, yo pienso que todo ese sentido religioso lo tiene muy en boga. Y de hecho, con 5 años le compra al niño una capellanía. Con 5 años. Tengamos en cuenta que Muñoz Torrero es el primogénito. Era en principio el que iba a heredar la farmacia, la botica. Y si no, o sea, los primogénitos eran los que le daban, el segundo era el que se iba al ejército y el tercero, si acaso, a la iglesia. Pero el padre, con 5 años, le compra una capellanía. O sea, el niño ya lo está guiando. Entonces, bueno, de aquí con 15 ya se va a Salamanca, y en Salamanca, el segundo año de entrar en Salamanca, creo que ya empieza en el seminario. Y bueno, pues a partir de ahí lo nombran cura. Y bueno, para ser rector tenías que ser también cura, tenías que estar tonsurado. Es verdad que se magnifica el tema de rector con 26 años. El rector era el órgano de gestión de la universidad en aquella época eran los estudiantes, ¿vale? Al rector lo nombran los estudiantes, 8 conciliarios. Son los conciliarios, que son 8 estudiantes, 8 representantes de cada una de las naciones que se llamaban entonces: Galicia, Portugal, Campos, que son campos de Castilla, La Mancha, Extremadura, Andalucía y Navarra. Esos son los que eligen al rector, que es otro estudiante, ¿vale? Porque él justo termina la licenciatura aquel año. Entonces lo nombran rector. La Universidad de Salamanca llevaba 3 años sin rector. Llevaba 3 años sin rector, porque los estudiantes... Bueno, los estudiantes tiraban por sus propias naciones, los extremeños por los extremeños, los andaluces por los y no habían conseguido nombrar a un rector. Entonces había un turno y se iban nombrando ahora toca el de Galicia, cada 2 años era bianual, ahora toca el de Galicia, tal, por cuestiones de estas no habían conseguido nombrar uno, y cuando toca el de Campos tampoco se ponen de acuerdo y nombran al de Extremadura, al candidato de Extremadura, que era Muñoz Torrero. No tenía más trascendencia, son 2 años que está Muñoz Torrero de rector. Entonces, justo cuando Muñoz Torrero estaba de rector, Muñoz Torrero termina el segundo año de rectorado en 1789. ¿Qué se produce en 1789? La Revolución Francesa, ¿vale? Es como donde empiezan a entrar todas esas ideas. Hay muchos curas que vienen de Francia, esto está documentado, y llegan a Salamanca. Y además se traen todas esas ideas, ¿vale? Entonces Muñoz Torrero justo sale de ahí, porque además hay una confrontación entre 2 grupos de profesores, que son los jansenistas y el grupo de los frailes, los dominicos, sobre todo la parte de los dominicos y tal. Entonces sale de ahí y lo nombran, se va de Chantre a Villafranca del Bierzo, a la colegiata. Una colegiata no es una cosa menor, una colegiata es casi una catedral, y el Chantre es el que gestiona la catedral. Está el abad y está el Chantre. El abad de Villafranca del Bierzo no estaba nunca en Villafranca del Bierzo, estaba en Madrid. O sea, el que manda en Villafranca del Bierzo, la colegiata, que hay una serie de canónigos, pero el que manda es el Chantre. O sea, no es un cargo menor, o sea, se va de Salamanca a un cargo mayor. Y después, bueno, pues después viene la guerra de independencia, lo nombran diputado. O sea, este hombre no ha ido de más a menos, o sea, no fue rector, ha ido de menos a más. Y luego es diputado por las Cortes, lo nombran obispo de Guadix, pero como bien dice Juan Pedro, dice el Papa, no, a ti te han nombrado, lo nombraba el ministro de Asuntos Eclesiásticos, se llamaba entonces, pero lo tenía que confirmar el Papa. Entonces es obispo electo y el Papa dice, no, a ti no te nombro porque, y de ahí es donde viene todo este anticlericalismo, tú tiendes más al rey que a la iglesia, que era lo que se le decía, dice, tendía más al rey que a la iglesia. Entonces no lo nombra. No sé si me he perdido o he contestado tu pregunta sobre el tema eclesiástico, entonces ahí, pero es un hombre yo creo que de profundas convicciones y de ideas religiosas, aparte de ideas liberales, políticos, etcétera, ¿vale? Entonces termina aquí, como también habéis dicho Juan Pedro, en Campomayor, en el Palacio de los Carvajales. El Palacio de los Carvajales son una familia que procede de Cáceres,
y son liberales y lo acogen, como acogen también a mucha gente que sale de aquí. Están en Campomayor y él no sale apenas del Palacio de los Carvajales. El Palacio de los Carvajales actualmente, si queréis ir a visitarlo, yo creo que vais a tener problemas. Pertenece a una señora muy mayor, y el Palacio del Carvajal, según me contaron, en Campomayor lo reformó el ayuntamiento, la Cámara. La Cámara, pero es privado, se lo tiene esta señora, y tiene una biblioteca que no han dejado meter mano allí por nada. O sea, este hombre, un intelectual como Muñoz Torrero, está 5 años en Campomayor, en un palacio con una biblioteca enorme. Este hombre disfrutó allí como un gato en una matanza, como se dice en mi pueblo. Tiene que haber allí libros incunables. Es más, se dice que llegó a escribir unos comentarios a las Sagradas Escrituras. Se dice, si las escribió están allí. Sería importantísimo, pero hay que catalogar, primero hay que entrar allí. Y la llave la tiene una señora que no la va a dejar, no la suelta. Y hay una biblioteca con, bueno, igual han ido, a ver, esto se está grabando, pero que igual hay allí libros que ya se han vendido, han desaparecido, pero hay libros, tiene que haber libros allí de hace 300 años, incunables, etcétera, etcétera. Entonces allí, hablando de qué pensaba Muñoz Torrero, qué hubiera pensado de la actualidad, por lo que hubiera pensado a lo mejor lo dejo escrito. Es que el pensamiento de Muñoz Torrero no se sabe, porque aparte sí, las leyes que eran consensuadas, pero de la actividad parlamentaria y de las sesiones del diario de sesiones, o sea, de que lo que está escrito allí poco se sabe de él, porque no escribió nada, no es como otros pensadores que escribieron y tal, no escribió nada, si escribió hasta allí, o ya no. Entonces es lo que hay. Don Francisco. Y perdón por acaparar el debate. Encantado. Perdona, ¿podéis hacer unas breves pinceladas de cuál era la situación de Cabeza del Buey en esa época? Es decir, ¿en qué época? Cuando nació, claro, cuando nació y cuando vivió. Pinceladas del entorno, del contexto en el que desarrolló su actividad vital. ¿Cuántos habitantes había? Nace en 1761. En 1762 se inicia la guerra. Pero no me hables del mundo mundial. Háblame de habitantes, no tengo ni idea. Habitantes, pues no sé, me parece que mil o por ahí. Era la segunda ciudad después de Villanueva. Sí. De Villanueva. Castoera era más pequeña y menos importante. Era la capital se repartían la capitalidad entre Villanueva la Serena y luego y la Siberia. La distribución poblacional. Hay un distrito muy importante porque se dedican al ganado merino. Entonces hay una fábrica textil muy importante y hay un dinero, o sea, se mueve mucho dinero allí. La familia de Muñoz Torrero, además, les llamaban los regidores, los gobernantes, porque además era una casta de funcionarios, eran notarios, eran funcionarios del ayuntamiento, etcétera, que son en realidad los secretarios del ayuntamiento, secretarios del ayuntamiento, notarios, registradores, que eran los que mandaban. O sea, procedía de una familia acomodada, digamos, el padre boticario. Pero eso eran 10, 20 familias, claro, y todo lo demás eran... Y luego alguna característica poblacional, es decir, militares, sacerdotes, agricultores... Pero así de importancia eso, ¿no? No. Bueno, en 1000 personas más o menos, ahí es difícil y sobre todo ya hace el número de años que hace, ¿no? Es decir que... Estamos hablando en 1761. Es que eso, evidentemente, si se conociera, si hubiera una radiografía de la sociedad que en ese momento, pues darían una idea de... El Real Interrogatorio de la Audiencia de Extremadura, que se hace en 1791, está publicado. Está de Badajoz, de todos los pueblos. O sea, cuando se hace la audiencia de Cáceres, que la produce en Menéndez de Valdés en 1791, hay un interrogatorio que le llaman que es para ver la situación de todo el pueblo. Y ahí te sale todo, o sea, todo. O sea, hasta el cura que está enfadado con el no sé qué, no sé cuánto, y te viene todo. Si tienes algún interés, y además yo creo que está volcado en internet, no hay problema. Pero en aquel es un pueblo eminentemente ganadero, porque se dedica, además está en que no hay terreno, la caña leonesa. O sea, cuando se crea el pueblo, se crea el promontorio. Aquí no, ahí además se le llama Cabeza del Buey, primero porque está en un cabezo y había una venta que le llamaban la venta del buey. Entonces está en un sitio para cobrar los impuestos de todo el ganado que está pasando. De Córdoba a arriba, primero pasa por Extremadura.
Entonces un pueblo eminentemente ganado. Es ganadero, porque ahí ya me dirás qué agricultura podía haber. No hay terreno, además un terreno muy pizarroso, como está viendo aquí, unos olivos, pero ahí eminentemente, esto es de hace unos años, pero que no había apenas agricultura y era muy básica para algún par de molinos que había y para panadero, para hacer harina y tal, y para cebada y avena, eso para el ganado. Sí, pero todo el ganado, pero de los pueblos de la comarca es uno de los pueblos más importantes. No, este es el más importante. Entonces el que más dinero se mueve y donde más... Ni Castuera, que ahora es la capital del partido judicial, como se decía antes, pues entonces tenían mucha menos fama y menos poder político que Cabeza del Buey. Cabeza del Buey tuvo un par de ministros con Franco y un montón de directores generales, de todo eso, o sea que tenían un peso importante. Porque tiene tren, ¿no? ¿Eh? Que tiene tren. Tren. Que tiene tren. Sí. Cabeza del Buey, ¿no? Sí. Y una de las locomotoras le pusieron Muñoz Torrero a las de las primeras. Ah, sí, no todavía. El tren va por aquí. Ahí ya. Y luego se mete por aquí, que hay unas excavaciones romanas de un balneario donde se venían los soldados de Almadén a curarse de la silicosis del mercurio. Y está sin excavar prácticamente. Una preciosidad, un paraje natural espectacular. Eso ya es de los 11 años que estuve allí viviendo. Si no hay más preguntas, se cierra la sesión, ¿no?